El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Por qué podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el Señor, en el discurso de despedida, le hace una recomendación a sus discípulos: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y comienza a poner el ejemplo de la vid y de los sarmientos. Si el sarmiento no permanece unido a la vid, no puede dar fruto, se seca y tiene que ser cortado. Para decirnos el Señor que sin Él nada podemos hacer. Todo proyecto en la vida cristiana sin el Señor se convierte en un fracaso total. Y la exigencia que nos pide el Señor de conservar, y no solamente de conservar, sino también de incrementar el tesoro que se puso en nosotros el día del bautismo, con las 3 virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, que fueron una semilla sembrada por el Señor, y que Él espera que estas semillas no solamente revienten, crezcan, sino también que espera fruto de ellas. Esa exigencia que contiene en sí la vocación cristiana se hace imposible para nosotros los hombres. En varias ocasiones los discípulos se asustan y hasta se llegan a perturbar frente a lo que implica la exigencia de la vida cristiana y comienzan a decirle al Señor que si es así, pues entonces el hombre no podrá salvarse. Incluso la Virgen, cuando recibe el encargo de parte del ángel de ser la madre del Salvador, se turba en su corazón. Pero el Señor la tranquiliza diciéndole que no va a ser ella, que no van a ser sus fuerzas, que no va a ser la ayuda del consenso social, que no va a ser la fuerza humana, sino que va a ser la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril. Este tesoro
que el Señor ha puesto en nuestro corazón solamente se va a sostener con la fuerza que viene de Dios. No se sostiene con ninguna otra fuerza. Y este tesoro se va a reproducir y se va a incrementar solamente con la gracia del Señor. Una gracia que nos viene constantemente a través de los sacramentos. Y de acuerdo a cómo esté nuestra relación con el Señor en la vida sacramental, sobre todo, que es donde se realiza esta plenitud de su gracia, en donde se derrama esta plenitud de su gracia, entonces de acuerdo a cómo esté esa relación de nosotros con el Señor, así estará la reproducción de su gracia. Por eso los cristianos no podemos caer en la tentación de ir haciendo proyectos a nuestra manera, de ir proyectando la vida y proyectar la realización de nuestra vida basados en las fuerzas humanas, porque caeríamos, como lo advirtió el Papa Francisco, y tanto se nos ha dicho en la Iglesia, en un voluntarismo herético, que le haría mucho daño a nuestra vida y que lo único que produciría sería frustración. El único que puede darnos toda la fuerza que nosotros necesitamos para realizar cualquier proyecto en la vida cristiana, el único, porque no hay otro, no existe otro, no va a haber otro, y no hay ninguna ayuda en este mundo que se le iguale o que se le compare a Él, es el Señor. Y el gran pecado del mundo hoy, el gran pecado en la Iglesia, el gran mal que nos tiene tan enfermos a tantos, es precisamente el que nos están llevando a confiar en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos, en nuestras tácticas. Por ahí empezó la caída de los ángeles, porque dejaron de centrarse en Dios como el bien supremo, como el bien suficiente, como el bien absoluto, para centrarse en otros bienes inferiores. Lucifer se centró en un bien, no se centró en un mal. Se centró en un bien, pero en un bien inferior a Dios. Y ahí comenzó la degradación del bien en él, hasta llegar al mal. Nuestros primeros padres se centraron en ellos mismos. Y después de centrarse en ellos mismos se centran en otra voz. Pero no en la voz del bien supremo que es Dios. No en la esperanza que ofrece el Señor. No en su palabra que nos da la promesa de salir siempre victoriosos, sino en ellos mismos. Que la humanidad hoy, y no solo la humanidad, sino ya dentro de la Iglesia, estemos llegando a poner nuestra esperanza en el mal, eso ya es demasiado grave, gravísimo, porque ya no es una descentración del bien supremo para optar por un bien inferior, sino que ya es la descentración del bien en todas sus fases para centrarnos en el mal como una esperanza. Qué daño tan grande para nosotros. Qué daño tan grande se hace a una persona cuando se enraiza, cuando se estaca, cuando se clava en estas ideas. Qué daño tan grande le hace a su alma y a su vida. Y qué daño tan grande le hace a los demás cuando reproduce esto, cuando aconseja esto, cuando enseña esto, cuando hace creer que a partir del mal se puede conseguir el bien. A lo mejor nosotros no hemos tomado la suficiente conciencia de la realidad que estamos viviendo y de la expansión tan fuerte, la proliferación del mal en el mundo. Pero esto pasa porque todavía no nos hemos dado cuenta ni tomamos conciencia de la proliferación del mal en nosotros mismos, en nuestros modos de pensar, en nuestros criterios. El diablo en el paraíso la hizo muy bien hecha, porque lo primero que comenzó a hacer fue a presentarle un interrogante de sospecha a nuestros primeros padres frente a Dios. ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?
no era cierto, solo de uno, porque tenemos límites y hay uno del que nosotros no podemos comer, y es de la autosuficiencia, que tanto daño nos está haciendo. Ese árbol no se toca, el conocimiento del bien y del mal. Cuando nos ponemos como señores para decidir qué es bueno y qué es malo, cuando somos nosotros los árbitros, cuando tenemos el criterio suficiente para orientar la vida y ya no necesitamos de Dios y ya no necesitamos de su palabra y ya no nos interesa su palabra como árbitro, como guía, como juez, como carril para poder llevar el tren a la meta, entonces viene el desastre más grande para nosotros. Pero por eso hoy el apóstol San Pablo dice, creo. ¿Y en qué está creyendo? Él solamente cree en la palabra de Dios. Creo y por eso hablo. Porque yo creo en lo que hablo, sabiendo que aquel que es Dios, el bien supremo, resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros. Me resucitará. La resurrección de nuestras muertes interiores no proviene de nuestra propia capacidad. El Papa Benedicto XVI bella y profundamente nos lo dijo en la encíclica Deus Caritas es. No es una decisión ética, es que voy a ser bueno, es que voy a hacer esto, es que yo me proyecto a hacer esto, es que yo quiero ser esto. No funciona así, no es una decisión ética, es una gracia, porque es el encuentro con un acontecimiento. Y yo seré verdaderamente eso cuando me encuentre corazón a corazón con esta persona que es Cristo. Cuando verdaderamente tenga esa intimidad profunda con Él, consciente, real. Cuando en mi trato con Él, con su palabra, sea lo suficientemente consciente de que sin Él nada puedo hacer. ¿A dónde más vamos a ir? Le dice San Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esta sociedad ya ha llegado al tope de la soberbia y de la autosuficiencia. Creer que dependemos de estas estructuras humanas para poder salir de los embates y de los problemas en los que nos hemos encontrado, dejarnos envolver por una palabra así, por un mensaje así, por una promesa así, sería lo más fatal para nosotros. ¿Cómo está el mundo hoy? Siendo las ciencias buenas y habiendo ayudado a la humanidad, ellas son solo un medio y una ayuda, pero no son caminos absolutos. El único absoluto es Dios, y las ciencias nos sirven mientras nos enseñen a descubrir la bondad, nos enseñan a descubrir la maravilla de nuestro Creador, que es Dios. Y las ciencias humanas ayudan mientras ellas nos evidencien que hay un Creador, que hay un Dios que es todopoderoso y que la única salida que nosotros tenemos es Él. En ese sentido sirven las ciencias. En ese sentido sirve toda ayuda humana. En ese sentido sirven las criaturas. De resto no sirven. No sirven. Y no podemos dejarnos contagiar por una orientación tan voluntarista, tan dañina y tan perversa que hoy de manera socavada y disfrazada se nos va metiendo en nuestro criterio. La única forma de conocer el error y el engaño es estar en la verdad, vivir en la verdad, tener comunión con la verdad. Quien no tiene comunión con la verdad y no está con la verdad y no conoce la verdad, nunca se va a dar cuenta por dónde le están engañando, por dónde lo están desorientando, por dónde lo están llevando a la perdición. Por eso creo, y por eso hablo, dice San Pablo, porque él no cree en ninguna fuerza humana,
como absoluta. Cree en fuerzas humanas como ayudas para descubrir a Cristo. Y por eso tiene su esperanza en Él. Y por eso la esperanza cristiana tiene que estar puesta en Él. Nosotros en este tiempo de tantas desilusiones, de tantas confusiones, de tantos engaños y de tantas mentiras, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Solamente en Él y nadie más que en Él. No nos dejemos engañar, ni nos engañemos a nosotros mismos. Quien no tiene clara esta verdad hoy, de que sin Él nada podemos hacer, va a terminar hundido. Y quien se deje llevar por estas cosas y enseñe estas cosas, hundirá a los demás. Hoy más que nunca tenemos que apartarnos de tantos mensajes desesperanzadores en la vida cristiana, desesperanzadores en la imposibilidad de vivir los mandamientos, de vivir una moral cristiana como nos la pide el Señor y como nos la testimonia la Iglesia, de vivir una exigencia de fe como lo ha vivido la Iglesia durante 2000 años. Tenemos que alejarnos de estos pesimismos, pero estos pesimismos son optimistas. Esos son optimistas en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades y en las capacidades de la ciencia y en las capacidades de este mundo. Pesimistas en la esperanza cristiana, optimistas en la esperanza mundana. Esos son este tipo de personas y de anuncios que hay hoy dentro de la Iglesia. Nuestra esperanza está en Cristo y nosotros creemos que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también nos resucitará a nosotros si ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, sobre todo en los sacramentos y de manera particular y especial en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa